Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que esta mañana no estabais. Vamos a iniciar la segunda mesa redonda, el espacio para la afición en la nueva ley del deporte. Buenas tardes. Vamos a dar paso a la segunda mesa llamada El espacio para la afición en la nueva ley del deporte. La nueva ley del deporte aprobada durante el año pasado ha supuesto el reconocimiento de la afición como un órgano propio e implicado en las decisiones del deporte. ¿Qué supone esto para la afición y sus representantes? ¿Será esto suficiente para revertir la exclusión de la afición en la toma de decisiones en sus clubes y órganos de gobierno? En esta mesa redonda vamos a conocer mejor los horizontes que nos abre esta nueva ley de cara a una afición que ha sido ninguneada durante más de 3 décadas, de sociedades anónimas y de comercialización extrema de nuestro deporte. Juanjo, ¿quiénes van a intervenir? Bueno, pues intervendrán en la mesa David Núñez, vicepresidente de Libertad, funcionario de Administración, licenciado en Economía, graduado de Derecho y se encarga de la parte legal dentro de la asociación. Un aplauso. Borja San Juan, concejal valencianista del Partido Socialista, graduado en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración Pública y Economía en la Universidad de Valencia. Y también participa Les Amorós, política valenciano, también valencianista, igual que Borja, socios de Libertad. Colaboró activamente junto a otros políticos como Borja en las enmiendas que propuso Libertad en la última reforma de la ley del deporte. Modera Emilio Abejón, economista, seguidor colchonero y presidente FAFE, no sé en qué orden los tendríamos que poner de prioridad, y que lucha por los derechos del pequeño accionista y aficionados del fútbol español. Bueno, pues se me oye, ¿no? Bien. Esta es una de las mesas más esperadas, ¿no? Es una de las que, además, dada la situación en la que se encuentra el Valencia Club de Fútbol, pues más expectación ha levantado, ¿no? Y es lógico, Aquí en Valencia estamos padeciendo pues el caso paradigmático, uno de los casos típicos, ¿no? de cuando una entidad social y cultural, como es el Club de Fútbol de la ciudad, pues convertida en una entidad mercantil con ánimo de lucro y que se puede comprar y vender, pues es vendida a alguien que está totalmente fuera de alineamiento con los deseos de la masa constituyente, de la propia comunidad de aficionados que conforma y ha conformado históricamente y que es la razón de ser del club de la ciudad, ¿no? Aquí me voy a desdoblar un poco en mi faceta también de activista, de haber participado tanto un poco en las rondas de consultas y en la generación de propuestas para la redacción de esta ley que al final se aprobó, como, por otro lado, como aficionado al fútbol, como socio de un club de fútbol que fui expropiado en el 92 por la terrible ley del 90, la que todavía no hemos vuelto, gracias a que esta ley todavía se ha quedado corta, a mi entender, y al de muchos de los aficionados con los que trabajamos. Y bueno, vamos a empezar a hablar, que hable también los protagonistas, ¿no? que al fin y al cabo son quienes tienen que un poco ver cómo con estas herramientas que nos han dado por primera vez en 30 años, digamos que no se ha llegado a revertir, pero por lo menos esta nueva ley nos reconoce como actores implicados en nuestro deporte y, por otro lado, nos dota de algunas herramientas pues para influir en nuestros clubes e influir también de alguna manera en los órganos de gobierno y de alguna forma también, al estar reconocidos por el Consejo Superior de Deportes dentro del propio mandato que la ley da, pues el trabajo con las organizaciones de aficionados, con los aficionados movilizados que estamos de alguna manera pues intentando cambiar nuestro deporte para que nos tenga en cuenta, ¿no? Vamos a empezar, pues por ejemplo, a hablar con Alex. Alex
Es una persona que participa activamente en el partido en Compromís. Es una persona con el que de hecho hemos trabajado bastante, ¿no?, en la elaboración de propuestas que se convirtieron en enmiendas parlamentarias al texto legal que provenía del Consejo de Ministros, y en el que ya habíamos previamente un poco pues, hecho propuestas anteriores en la fase de consultas previa a la redacción del proyecto de ley, a la aprobación del proyecto de ley y, por supuesto, a ser enviado a las Cortes. Y pues lo que le querría que nos contara es un poco qué pasó con estas propuestas, realmente qué propuestas hacíamos para que la afición realmente estuviera más empoderada en nuestro deporte, y bueno, que además esas propuestas en muchos casos pues están alineadas con las recomendaciones europeas que vienen vía Parlamento Europeo, Comisión, Consejo, o incluso alineadas con lo que ya otras aficiones están consiguiendo de otros gobiernos nacionales, como por ejemplo el gobierno británico. Entonces, pues Àlex, puedes contar algunas de las propuestas que teníamos y que muchas de ellas lamentablemente pues se quedaron en el tintero. Bueno, bona vespre a tots, benvinguts a València, els que sou de fora. Sí, bueno, la idea surgió sobre todo a partir de Compromís per València, un sector de los que pertenecemos al partido, que nos vimos un poco en la tesitura ante la situación del club, especialmente del Valencia Club de Fútbol. Y luego ya por extensión otros clubes de la Comunidad Valenciana, y hoy he hablado con gente del Hércules que hay por aquí, que está en una situación muy parecida, en algunos casos incluso peor. Decidimos que tocaba hacer algo para salvaguardar los clubs, lo que quedaba de los clubs de los años 90 y de la expropiación forzosa que hubo en los años 90, por salvaguardar esos clubs, lo que quedaba, y en la medida de lo posible democratizarlos y devolvérselos a sus legítimos poseedores, que son los que tuvimos abuelos y padres que pertenecieron a estos clubs, ¿no? A partir de esa inquietud nos empezamos a mover, y yo conocía la asistencia de FASFE, me puse en contacto contigo, con el que hablé varias veces en esa fase y a quien he conocido cara a cara hoy. Recogimos las enmiendas de FASFE, yo particularmente me entró la neura un poco de salvar a mi equipo, y en coordinación con Papi Robles, que era la que dirigía Compromís per València en ese momento, aquí presente, era concejal en el Ayuntamiento de Valencia, decidimos pues tirar adelante con libertad. Hablamos con libertad, ellos tenían propuestas, me apunté a libertad, yo personalmente. Yo sabía que existía una peña que era la Colla Blanquinegra, que coincidía un poco con mis intereses futbolísticos y también de respeto a los derechos humanos y el antifascismo, y también pensé que era la forma de actuar contra Valencia, y también me apunté. Y a partir de aquí, entre la gente de Compromís, que tenía un compromiso también futbolístico, aparte del valencianista político, el valencianismo futbolístico, Libertad, la Colla Blanquinegra y FASFE, empezamos a pergeñar una serie de enmiendas, la base de las cuales son las de FASFE, al menos a nivel cuantitativo son las de FASFE. En otros niveles, la de la Colla Blanquinegra, que es la del 50+1, que intentamos y que no funcionó, y las de Libertad, que también intentaban la reversión de alguna manera de la propiedad de los clubes, y que esa pues tampoco funcionaron. Funcionaron, quiero decir que no llegaron a buen término. La ley del deporte nace un poco a prisa. Nosotros antes, incluso, hablando con Baldoví, antes de que surgiera el procedimiento de la presentación de la ley, incluso habíamos ya redactado una proposición no de ley para cambiar la ley del deporte, y entonces de repente surgió el tema de la Amorebieta, y de repente hubo muchas prisas por hacer una ley, y la ley se aprobó, o sea, se inició el proceso, y ahí entramos nosotros con parte del trabajo que habíamos hecho para la PNL, Baldo y nosotros, y también con las aportaciones del resto. Y yo creo que las enmiendas, que eran 44, aparte de el reconocimiento de la Copa de la República para el Levante del año 37, que fue también una cosa que ha venido luego, pero que una de nuestras enmiendas fue la que funcionó en ese aspecto.
también el reconocimiento de la pilota valenciana, que fue una de nuestras enmiendas, pero en lo que nos ocupa hoy, las enmiendas yo creo que tocaban todos los palos en el sentido de que pretendían poner a las aficiones en el mapa del fútbol, de la dirigencia del fútbol español, que hubiera un respeto a las aficiones en todos los aspectos, que los clubes que fueron expropiados a sus aficiones al menos tuvieran mecanismos de reversión a las aficiones, sino de toda parte de la propiedad, y ahí es donde entraba ese 50+1, que no era el alemán, pero se parecía bastante. La idea de libertad, de incorporar especialmente el consejero elegido por la afición. Las primeras propuestas eran elegido un consejero independiente y punto. Y nosotros, también está por ahí Colomer, que también es de Compromís, y también lo comentábamos mucho, y también valencianista, y eso lo debatimos mucho, en el sentido de que no era suficiente que fuera un consejero independiente. Si era un consejero independiente y lo elegía la empresa, mal íbamos. Y ahí redactamos una cosa que cuando redactamos lo del consejero independiente, que yo creo que es la gran enmienda que entró en la ley, cuando la redactamos recuerdo perfectamente que no pensábamos que iba a entrar todo el redactado. Prácticamente redactamos hasta la edad a la que se puede votar. Lo de los 16 años es una cosa que Compromís siempre ha tenido en la cabeza, como edad mínima para el voto, y lo metimos un poco pensando que no iba, y luego resulta que entró. Entonces yo creo que esa enmienda, por ejemplo, fue muy exitosa, y luego a mí la enmienda que más me duele que no entrara fue una cosa que yo no sé si se sabe mucho, fue el único artículo de la ley del 90 que generaba mala conciencia, en la mesa comiendo lo he comentado, que generaba mala conciencia al legislador, fue aquella que decía que en caso de venta del estadio, los poderes públicos, ayuntamientos y consellerías, a través del Consejo Superior de Deportes, tenían derecho de tanteo y retracto de la venta del club. Claro, eso era un poco como, bueno, les vamos a dar por saco a ustedes mucho, porque les vamos a quitar el club y lo vamos a vender al mejor postor, pero al menos, si alguien quiere vender Mestalla, por ejemplo, o el Rico Pérez, no lo podrá hacer si no pasa por un tanteo y retracto de las entidades públicas, que es una cosa que aparentemente a las entidades públicas les debería interesar. Bueno, pues esa enmienda no entró. Y quiero decir, ese artículo estaba en la ley del 90, hicimos una enmienda desde Compromís para que se incorporara al texto. Y no entró. Sorprendentemente no entró. Y Discúlpame, había otra complementaria a esa, que era la acción de oro, que era que cualquier movimiento, cualquier venta de un patrimonio inmobiliario afecto a actividad deportiva tuviera la capacidad de veto la acción organizada del club. Esa tampoco pasó. Entonces, en algunos sentidos, en algunos sentidos estamos peor que en el 90. En algunos sentidos. Entonces, bueno, yo... Ojo, eso se va a introducir en la nada intervencionista Gran Bretaña, en la primera ley de la historia del deporte en el Reino Unido, curiosamente. Y bueno, por acabar, por no monopolizar el tema, entraron algunas enmiendas antes de la fase de ponencia, y aquí Borja sabe por qué. Nosotros las representamos todas, algunas entraron antes del debate en ponencia, y así no fueron votadas, por cierto. Y luego hubo otras enmiendas que entraron en el Senado, porque Carles Mulet, que era nuestro senador entonces, también las apoyó y las presentó. Pero ya te digo que esto fue un trabajo muy coral, y de eso yo creo que debemos aprender todos, y yo me siento estoy muy contento, ¿no?, de aquel trabajo que se hizo entre Compromís, Colla Blanquinegra, Libertad Valencia Club de Fútbol, FASFE, y aprendí mucho, y la lástima es que todas no entraran, porque el fútbol español y el fútbol valenciano sería de otra manera, y sería mucho más bonito, mucho más justo y mucho más de las personas. Muchas gracias, Alex. Y ahora pues vamos a ir a por el político de la mesa, a por Borja. Borja pertenece al partido que soporta al gobierno central, ¿no? Creo que eres un gran conocedor y un seguidor valencianista, con lo cual, pues como aficionados al fútbol nos entendemos muy bien, ¿no? Realmente
es tan difícil desde la óptica de un partido de gobierno el conseguir que nuestro fútbol de alguna manera se convierta en ese evento social y cultural importante con una comunidad detrás, y que el factor, digamos, mercantil, económico, que es, a mi entender y a entender de muchos de nosotros, está hipertrofiado y que está, digamos, de alguna manera disminuyendo el valor social de nuestro deporte, pues de alguna manera lo que estaba diciendo, que este factor se ha potenciado, se ha revertido un poco la tendencia capitalista a ocupar todos los espacios de socialización y convertirlos en actos de pura consumo y compraventa. Bueno, pues lo primero, muchas gracias. Al final, ahora. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. Yo cuando estaba viniendo hacia aquí, digo, como es la cuarta o la quinta vez que vengo a una charla de Liberté y probablemente no sea muy original en lo que digo, estarán absolutamente hartos de oírme, pero yo os lo agradezco siempre y además participo activamente y soy socio, así que encantado de estar una vez más con vosotros. Hacías una reflexión que era muy interesante, porque yo creo que conecta bien, en el fondo, los dos temas de los que estamos hablando, y es que al final el fútbol viene a representar también o viene a ejemplificar los valores predominantes del momento. Que la ley que habla de las sociedades anónimas en el fútbol sea de los 90 no es casualidad. Viene porque en ese momento existe una fe ciega en la mercantilización y se cree que como mecanismo de control para evitar males mayores, lo mejor que puede pasar es que haya interés privado en la gestión. Y esa concepción que se aplica al fútbol, que es un poco lo que nos reúne hoy, se aplica también a todos los aspectos de la vida. Y cambiar ese tipo de percepciones es muy complicado. Y es muy complicado especialmente en un espacio como es el fútbol, que tiene tantas vertientes. Una de ellas, muy importante y no se puede olvidar, es la vertiente económica. Entonces, cuando intentamos, aquellas personas que somos un poco pues, idealistas, como Alex, que estaba hablando de estas enmiendas, modificar determinadas cosas que están en leyes estatales y que hablan de inversores internacionales, de sumas de dinero muy importantes y además también de la manera, ¿no?, en la que un país como España se presenta ante la inversión extranjera, es muy difícil y es tremendamente complicado. De hecho, estaba hablando y dice, él sabrá un poco por qué las enmiendas entraron un poco antes de la ponencia, algunas sí y otras no. Pues esto tiene una explicación que muchas veces tiene que ver con las personas y con conseguir hacer entender a determinadas personas que están en los sitios correctos que hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? La situación del Valencia nos ayudó mucho a explicarle a las personas que eran responsables de la tramitación de esta norma en el Congreso de los Diputados, en especial a la persona que era la responsable, en este caso de mi partido en el Congreso de los Diputados, que alguna consideración diferente tenía que tener la ley más allá de la parte retórica, donde se venía a reconocer el sentido de la afición, dentro al menos de la posibilidad de fiscalizar dentro del Consejo de Administración. Y de ahí nace el por qué entra la enmienda del consejero independiente dentro, porque es mucho más importante, al menos en un primer término, convencer que vencer. Es mucho más importante convencer a las personas que tienen que tomar las decisiones de que el camino es otro, y es mucho más difícil, porque exige cambiar mentalidades que están muy asentadas. Y por eso, cuando se habla de reversiones y de cambios accionariales, yo creo que hay que empezar también a modificar la percepción que se tiene del fútbol por parte de los poderes públicos. Al final, todos hemos asumido un poco eso de que el fútbol es un gran negocio, que sea para estar en contra de ello. Y de alguna manera así se trata y así se regula, hasta que se introduce los cambios que se introducen en esta ley, que son cambios menores o medianos. Y la pregunta sería, si hubiera una realidad cultural y social de la magnitud del fútbol que no fuera el fútbol, ¿permitiríamos que se hubiera mercantilizado de esta manera? Toda la labor que hacemos como administraciones o como sociedad para proteger expresiones populares, expresiones culturales, expresiones patrimoniales, ¿casaría con que, por ejemplo, hiciéramos sociedades anónimas que gestionaran todo ese patrimonio? ¿Habríamos privatizado determinadas entidades o sociedades culturales de nuestro país y se habría aceptado sin más?
¿por qué la concepción de fútbol es distinta? ¿Por qué al final se cree que el fútbol es algo donde todo ese tipo de grado de protección no tiene que operar, cuando en el fondo mueve más conciencias, explica mejor la sociedad y mueve mucha más gente probablemente que otras expresiones que sí que están protegidas y que nunca se nos ocurriría privatizar? Claro, si lo ves desde ese punto de vista, las conclusiones son distintas. ¿Eso quiere decir que el camino sea sencillo? No, y es muy difícil. Al final, tener que decir a actores internacionales que hayan invertido en este país, en esto o en otra cosa, que van a cambiar las normas del juego, siempre tiene que venir muy motivado y tener un porqué. Pero es verdad que probablemente no tenga otra manera de salvarse esto que nosotros entendemos como fútbol si no se sigue ese camino. Y por tanto yo creo que van a haber movimientos en los próximos años que vendrán precedidos de todas aquellas enmiendas o todos aquellos planteamientos que se plantearon y en su momento no pudieron ser, pero que abrieron un debate y empezaron a mover la conciencia, o al menos el punto de gravedad de lo que pensábamos donde tenía que estar el fútbol, y lo fueron desplazando. Y probablemente se aprobarán cambios en el futuro que serán hijos o herederos de los cambios que nos aprobaron en el presente. Y yo creo que en ese punto, yo creo que es donde de verdad la ley tiene valor. La ley no tiene valor solamente por haber aprobado el consejero independiente, sino porque por primera vez cambia el discurso sobre el fútbol después de muchos años. Y esa será la palanca, o esa puede ser la palanca, desde donde se introduzcan el resto de cambios. Positiva que lo da a reflejar, ¿no? Es verdad que muchas veces es verdad que estamos pensando nosotros que lo vemos tan claro que nos parece terrible, ¿no? Que no se tomen las medidas, pero es verdad que se legisla para un montón de gente que no lo tiene tan claro y es bueno que nos lo recuerden a veces. Vamos a pasar ahora a David, el vicepresidente, ¿no? de Libertad, y que ha trabajado muchísimo en las enmiendas que preparamos y que alguna de ellas triunfó, sobre todo especialmente la del consejero, estipulando bastante bien pues, cuál era el cuerpo electoral que ha de elegirlo, ¿no? Que es una cosa de vital importancia y que estamos a la espera de que se refrende en el reglamento, ¿no? Que habiendo gobierno y no sabiendo, es verdad que hay rumores de que hay cambio de ministro, ¿no? Pero bueno, no sabemos si habrá cambios en el PSD y en cualquier caso entendemos que al no cambiar la opción política, entendemos que el reglamento, lo que se haya trabajado, pues seguirá hacia adelante. Pues bueno, una de las cosas es, a lo mejor ya en vez de plantearnos en el pasado de qué ley queríamos, qué ley conseguimos, por qué no conseguimos la ley que queríamos, pero bueno, que hemos conseguido parte de la ley que queríamos, ¿qué vamos a hacer con la nueva ley? ¿Qué instrumentos hay que a nivel declarativo, por un lado, que supieras que no, pues también nos da un valor como grupo implicado en nuestro deporte? Y segundo, pues qué resortes específicos, y pienso precisamente en el consejero no independiente, ¿no? que es el más relevante, pues tenemos y qué uso podemos y debemos hacer de él. Sí, bueno, yo lo primero, agradecer a las personas, que en este caso políticos, que son los que más facilidad tienen para transmitir y conseguir que se refleje en una ley lo que es una inquietud para los ciudadanos. En este caso, como yo siempre digo, es para nosotros, los que estamos aquí reunidos, que me alegro que haya tantísima gente, lo más importante de lo menos importante. Evidentemente hay cosas mucho más importantes, pero me alegro que los políticos se tomen esto que es el fútbol, que para muchos locos que estamos aquí es tan importante y es parte de nuestra vida. Y bueno, también decir que aparte de Alex y de Borja, también habíamos invitado a gente del Partido Popular y de Vox. No han podido venir por circunstancias diversas, pero que estaban invitados. Y que bueno, que al final es lo más sencillo, porque es lo más sencillo que nos escuchen los partidos políticos a la sociedad civil, en este caso a FASFE o a Libertad. Pues porque para poder cambiar una normativa, si no es a través de ellos, necesitamos 500.000 firmas, que hoy en día es algo pues, prácticamente inviable y muy complicado. Entonces yo, desde luego, primero que quede claro que hay que agradecerle a los políticos que en este caso sí que
sí que cumplen y que no pensemos siempre que la política no sirve para nada ni para solucionar nada. Evidentemente tiene muchos defectos, no estamos aquí para hablar de eso, pero que creo que la política sí que tiene que solucionar problemas de la gente y para nosotros, que estamos aquí todos reunidos, pues el fútbol es uno de ellos. Hablando un poco de Libertad, Libertad siempre ha tenido claro que una de las patas fundamentales, aparte de la lucha social, era la pata legislativa. Y como comentaba Emilio, creemos que la pata legislativa se ha quedado muy corta. Y al final hemos conseguido introducir la figura del consejero independiente, que te habla de al menos uno, y otro problema que tenemos es que los clubes no lo están aplicando. Desde Libertad hemos puesto una demanda para que se aplique desde ya. Entendemos que la ley es clara y contundente y no haría falta un reglamento, que es la excusa que nos ponen en todas las aficiones, y creo que en todos los clubes nos han puesto la misma excusa. Entonces, esperamos que o sea el juez el que se pronuncie o que se desarrolle el reglamento con el nuevo gobierno, que esperemos se ponga a trabajar pronto. En cualquier caso, ese futuro de reformas legislativas creo que también deben afectar a lo que es el Real Decreto, que además entiendo que es más sencillo de modificar porque no requiere de tanto consenso, el Real Decreto de Sociedades Anónimas Deportivas, que se verá seguramente afectado por este reglamento, y creo que es una buena oportunidad para que tanto Libertad como FASE, como el resto de asociaciones que se encuentran aquí hoy presentes, pues presentemos nuestras propuestas, nuestras enmiendas y fortalecer aún más lo que ya esta ley del deporte, de mínimos en nuestra opinión, ha conseguido introducir que la afición esté representada en los clubes de fútbol y tendrá un modelo en el que no sea totalmente mercantilista, porque bueno, es lo que creo que hemos dicho siempre desde Libertad, que considerar el fútbol algo como una empresa, y de hecho, por desgracia, está regulada con muchos menos requisitos que para otros tipos de sectores, creo que es un tremendo error, y como la propia ley en su preámbulo recoge, ha sido un fracaso las sociedades anónimas deportivas en cuanto a deuda, en cuanto incluso funcionamiento de la liga, en cuanto a trato de los aficionados, y creo que está en nuestra mano y en nuestra obligación, diría, como aficionados de base, legislar para que el fútbol vuelva a ser lo que creo que todos, o la gran parte de la mayoría, consideramos que es algo que nos pertenece y no ser unos meros clientes, que por desgracia es el modelo al que las ligas profesionales y los grandes magnates, especialmente, bueno, hay muchos más, pero especialmente el que tenemos aquí, que ni siquiera se preocupa por dar la cara. Y bueno, creo que hay que seguir trabajando, y es obligación de la sociedad civil exigirlo, y que nuestros políticos, que sean más gente como aquí Borja, como aquí Alex, Baldovic, Carlos Mulet, que trabajaron en esta reforma, que se impliquen aún más, pedírselo al resto de partidos también, y que ojalá en un futuro podamos decir que los clubes vuelven a pertenecer realmente a sus aficiones. Es que se enciende antes la luz, antes de que se encienda del todo el micro, perdonad. Bien, pues ¿qué factores, qué cuestiones se ha introducido en esta ley? En esta ley, en el preámbulo, pues aparece la primera declaración de la afición como grupo implicado relevante en nuestro deporte, cosa que no había aparecido absolutamente en ningún texto legal. Aparece también alguna serie de compromisos. Aparece curiosamente en el preámbulo, y lo estábamos comentando antes, un compromiso de que existan aficionados, de que haya aficionados en la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, pero casualmente al legislador, en estos trámites de para arriba, para abajo con las enmiendas, se le olvidó incluirlo en la parte dispositiva, en una disposición adicional que debía de ir para modificar la Ley 19/2007 contra la violencia y el racismo en el deporte. Y existe dentro de los objetivos del Consejo Superior de Deportes, ya en el artículo de la ley, el compromiso
no ya el compromiso, sino la obligación del CSD de trabajar junto con las aficiones, de colaborar y coadyuvar a que las aficiones se organicen y que formen parte un poco del cuerpo civil que le dé la vida, digamos, de alguna manera jurídica a lo que es el sentimiento que nosotros sentimos y que nos veamos representados ahí. Existe también la figura que se habilita de la Comisión de la Afición en las federaciones deportivas, lamentablemente no como obligación en aquellas en las que existen aficiones organizadas. Es verdad que esta ley también regula deportes en los que no existe la afición, yo qué sé, el alpinismo, deportes de gente que practica un deporte, no de gente que sigue un deporte y que forma comunidades alrededor de los participantes de un deporte, ¿no? Bueno, pues existe esa comisión. Parece que en el próximo cambio estatutario en la Federación, de los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, se va a crear esta comisión. En la ley no pone las competencias que habrá de tener y habrá que esperar a ver el cambio estatutario en la Federación, a ver qué pone exactamente, porque no hemos conseguido la redacción efectiva. Existe el consejero independiente, que es otra de las figuras, y prácticamente ahí se queda. Sobre el consejero independiente, es un instrumento que tiene, por un lado, una implicación potente y fuerte realmente para que los aficionados organizados y movilizados nos planteemos estar en un consejo de administración. Hay que pensar que un consejo de administración, por mucho respeto que nos entre a la gente que no hemos estado en la vida en uno, pues no es más que un órgano en el que se toman decisiones y que no hace falta ni tener una especial cualificación ni ser especialmente listo. Vamos a ver, el consejero delegado, mira, creo que estaba comentando Alex exactamente lo que iba a decir ahora, ¿no? Y es que todos tenemos ejemplos y tenemos en la cabeza de miembros de consejos de administración que realmente son bastante menos en materia de conocimientos, formación o amor o lealtad a su club que el que tenemos cualquiera de los que estamos aquí, ¿no? Las principales sociedades anónimas deportivas del país están en muchos casos dirigidas por gente que no tienen especial formación, ni conocimiento, ni amor, ni lealtad por la sociedad anónima que dirigen. Pero bueno, habrá que plantearse, que habrá que presentarse y que habrá alguna de las personas que tendrá que asumir una cierta responsabilidad de estar ahí. Porque claro, y esto es lo que en un momento dado nos ha planteado, y alguna asociación nuestra se la ha planteado, el decir, bueno, existe la figura, pero es que ¿quién va a entrar en ese consejo? Primero, es verdad, en muchos casos se entra en un lugar hostil, ¿no? Pero bueno, hay que pensar que, o otra gente que dice, hubo un momento que hubo un consejero que era aficionado, que era el de las peñas, que no sé qué. Y dice, sí, pero ese consejero estaba puesto a dedo por la mayoría accionarial. Su legitimidad provenía de la mayoría accionarial, y en el momento en que, si en algún momento le fuera a molestar a la mayoría accionarial, pues le iban a remover del puesto automáticamente. Sin embargo, ahora mismo el consejero independiente está ahí por su propia legitimidad, que es una legitimidad legal y que viene por la vía de la ley y que no le puede quitar nadie y que no le puede remover la mayoría accionarial, y que tiene exactamente las mismas competencias, derecho, acceso a la información, etcétera, que cualquier otro consejero, y que, si no fuera así, tiene la capacidad legal de reclamarlo. Esto va a requerir que haya gente que quiera estar y que asuma la responsabilidad. Desde FASFE, en principio, una de las cosas que vamos a hacer es dar formación a quien así lo necesite. Vamos a dar una serie de materiales y de manuales con pequeñas directrices, documentos pequeños de 2, 3, 5 folios no más, para que la gente conozca las responsabilidades, conozca las competencias, conozca las posibilidades del consejero y de la figura esta, que en principio es el salto cualitativo, digamos, el salto que nos pasa de la reclamación, sí, y decir el deporte somos nosotros o el fútbol somos nosotros, a decir, bueno, pues vamos a tener que estar en los órganos donde se toman decisiones. Te quería preguntar, bueno, yo lo sé, pero te quería preguntar, porque es un cargo que es no retribuido. Es un cargo que mucha gente se cree que va a entrar ahí. Esta es la primera. Realmente no es que no sea retribuido. En la mayor parte de las sociedades anónimas es no retribuido. La posibilidad de que sea retribuido o no retribuido le compete tiene que estar en los estatutos, en los estatutos de la sociedad anónima deportiva,
es donde viene positivamente escrito si es retribuido o no retribuido. Así de que yo sepa a bote pronto, creo que en el Sporting son retribuidos, Sporting de Gijón, en el Sevilla Fútbol Club es retribuido porque es una forma que tienen de sacar dinero, porque esa es otra, vía dividendos, quitando el Sevilla y uno o dos clubes más, en España nunca ha habido un reparto de dividendos. Los que sois accionistas de clubes lo sabéis, seguramente casi ninguno. Es verdad, el Córdoba fue uno de los primeros, me están indicando, es verdad, me fallaba la memoria, pero el Córdoba fue el pionero hace no demasiados años de aquello, aunque creo que luego legalmente se echó para atrás. Pero bueno, en la inmensa mayoría de los clubes, tiene toda la razón David, y supongo que es el caso del Valencia Club de Fútbol que yo sepa, el cargo no es retribuido. Y no nos parece mal que no sea retribuido, de hecho nosotros entendemos que el dinero del fútbol ha de ir para el fútbol. El consejero no es una persona que trabaje en el club, no es una persona que dedique 35 o 40 horas semanales al club, sino que es una persona que supervisa la gestión, es una persona que hace propuestas o que dirige hacia dónde debe ir el club, pero no toma decisiones en el día a día y no le dedica 40 horas, no es un consejero delegado, no es un director general, no es un gerente y por supuesto no es un futbolista, aunque algunos, creo que en el Sevilla, cobran como futbolistas. Pero bueno, y ya no pregunto más por aquí, ya escucho, porque a veces me pongo a hablar yo y no hay forma de callarme. Una de las cosas por las que a lo mejor los aficionados nos quedamos un poquito frustrados, y esto lo he comentado yo últimamente bastante, y es que esta ley nos habría parecido, a los que llevamos muchos años peleando en estas cosas, nos habría parecido satisfactoria o lo máximo que podíamos conseguir o lo que era razonablemente factible, ¿no? Hasta hace a lo mejor 5 o 6 años. Hace unos 12, 14 años hubo una subcomisión en el Congreso de los Diputados, una subcomisión sobre deporte profesional, que ya hablaba de la eliminación de obligación de ser sociedad anónima, ya hablaba de reincluir algunos factores digamos, sociales dentro de la gestión de las sociedades anónimas deportivas y, por supuesto, de la libertad de forma jurídica, que incluía, por supuesto, los clubes de fútbol e incluso no descartaba algún otro tipo de forma jurídica, que también hubo en algún borrador de esta ley del deporte, figuras de tipo asociativos por lo general. Pero bueno, esto hasta hace 5 o 6 años habría sido hasta satisfactorio. ¿Por qué nos duele tanto? Porque realmente vía Europa, vía otros países, estamos viendo cosas que se van a materializar o que se están materializando y que nos parecía como mucho más ambiciosa. Y de hecho, básicamente, buena parte de esas reclamaciones, de esas propuestas que hacíamos eran en ese sentido. No eran propuestas originalísimas, excepto algunas, pero la mayoría eran propuestas muy consensuadas y que en nuestras redes europeas habíamos debatido en muchos casos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, Sí, perdón, Alex. No, puedo... Sí, no, es más, creo que iba a ir un poquito a por ti, ¿no? De decir... ¿En qué sentido ibas a por mí? Iba en el sentido, claro, de que nos iluminaras con tu conocimiento. El hecho de que la frustración nos proviene un poco de eso. Es verdad que Borja además nos ha dicho algo muy sabio, ¿no? Y es decir, primero hay que cambiar digamos la hegemonía cultural y después vendrá el derecho positivo. Es que a eso me refería. Quiero decirte, quería comentar lo que ha comentado Borja. Efectivamente es muy difícil legislar contra el neoliberalismo, que al fin y al cabo es con lo que estamos haciendo, y contra Florentino Pérez, que es lo mismo, ¿no? Es muy difícil. Yo cuando he dicho eso, me refería al procedimiento, a las enmiendas como que podían haber entrado en ponencia, pero no entraron en ponencia, ya entraron en el texto de la ponencia. Se podían haber votado las enmiendas de compromiso en la ponencia, pero me refería a eso. Pero dicho eso, es verdad que es muy difícil legislar contra el neoliberalismo, pero es verdad que en Europa están siendo más arriesgados en este tipo de cosas, están apostando más y la Supercopa yo creo que al final se hará y no participarán los clubes ingleses, o algo pasará, porque Florentino quiere y al final será lo que él diga probablemente, si no conseguimos entre todos evitarlo. Yo también, y enlazando con la mesa que viene después de la prensa, del periodismo activista, yo también me gustaría comentar que, no sé en Madrid, creo que en Madrid también pasó, pero desde luego en Valencia hubo un silencio administrativo fuerte respecto a las enmiendas que se presentaban.
en una sociedad que vive en horas y horas y horas de periodismo deportivo en el que a veces no sabemos de qué hablar. Se parece más a ciertos programas del Corazón, en el que cualquier cosa se hace un debate súper trascendente de 3 horas. Sin embargo, en muchos medios de comunicación de esta ciudad, que dedican horas y horas al deporte, no se comentó nada, absolutamente nada de las enmiendas. Hubo solamente 3, Paco Lloret, Paco Polit y Plaza Radio, y hablo de Valencia como ejemplo, y no quiero dejarme nada. Bueno, no, 4. Bueno, no, Plaza Radio, Paco Lloret y Apunt. Radio por la noche, son los únicos, y hay muchas, pero muchas, y la más oída jamás. De hecho, me llegó a decir que ese tema no interesaba. Entonces, yo creo que el tema de las enmiendas no interesaba. Yo he hablado con muchos periodistas, algunos incluso aquí presentes, y nunca se habló de las enmiendas. No interesó a nadie. Hicimos artículos en prensa, hubo un vacío bastante curioso que yo creo que en Madrid también pasó. Eso sí, cuando se tocó los derechos de televisión del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, saltó la bola. Entonces todo el mundo habló de la ley. Es que yo ya sé que la vida es así, que vivimos en este mundo, pero yo, mira, yo es que no acabo de acostumbrarme. Entonces tú estás con este tema, que tú crees que es una lucha justa, que evidentemente estás luchando contra cosas, pero tú lo sabes, es que lo comentamos por teléfono alguna vez, es que no salía esto en ningún sitio. En ningún sitio. Y mira que hay horas de deportes y se podían haber montado debates, pero no se hablaba. Incluso creo que en muchas ciudades con problemas auténticos de fútbol no conseguimos lanzar el debate, de verdad. Y respecto a lo del paradigma cultural, yo creo que también hay un problema en el que puedo entonar incluso el mea culpa por la formación que aquí más o menos represento. El mundo social conservador no va a legislar sobre el fútbol porque no quiere legislar nada, no quiere controlar nada, no quiere intervenir. Y muchas veces el mundo más progresista se cree que el fútbol es aún el opio del pueblo. Y el fútbol no es el opio del pueblo. Y ahí me meto en mi faceta de historiador. El fútbol no ha sido nunca el opio del pueblo. El régimen franquista lo sabía perfectamente. Y el fútbol politizó más que muchos ámbitos de la sociedad española y hizo franquistas a muchos ciudadanos españoles. Porque mientras había otros que pensaban que era el opio del pueblo. No lo es. Es un elemento cultural de primer orden, transversal, que llega a todo el mundo, que llega como afición, por muy machista y masculinizado que sea el mundo del fútbol, y lo hemos visto en la mesa anterior. Hay mucha mujer aficionada al fútbol, y si no es aficionada al fútbol, se siente ligada a la identidad regional o urbana que va ligada al fútbol. El fútbol no es solamente el opio del pueblo, y eso es lo que ha pensado un cierto sector político en esta sociedad. Entonces, entre unos y otros, el fútbol se considera que está fuera de la política, y no es cierto. El fútbol es política, como casi todo. Y creo que no me quedaba nada más por decir. Pues tienes razón, Alex, el fútbol es política porque al fin y al cabo la política se ha de ocupar de las cosas que nos afectan a los grupos humanos, ¿no? A las sociedades, a las comunidades. Y perdona, legislar sobre el fútbol es gratis, el Estado no se tiene que gastar un duro. Esa es otra. Pero bueno, lo de no mezclar fútbol y política es como, yo qué sé, como que la bichisuas que algunos nos hemos tomado hace un rato, pues se puede separar un ingrediente de otro una vez que están dentro del plato, ¿no? O sea, hay un principio de la termodinámica que va en una dirección y no en la otra. Pero bueno, ya casi a lo mejor es mejor que abramos el micrófono y que hagáis las preguntas. David creo que quiere intervenir. Sí, yo quería... Pero acto de seguido, y si Borja tiene alguna palabra que decir después, y ya nos vamos a las preguntas. Sí, yo quería añadir, por intentar hablar de otros temas, porque siempre parece que lo achacamos todo a la política, es ponernos a nosotros también en el punto del foco. Como responsables un poco de... Los que estamos aquí, evidentemente no. Pero como sociedad, no sé si en otras sociedades pasa, en otros países,
pero nos cuesta mucho lo que es el asociacionismo. Creo que es un tema que incluso la ley recoge en su preámbulo, que hay que potenciarlo. Creo que en eso sí que los poderes públicos podrían promocionarlo y promoverlo para facilitarnos a todos esa figura, porque creo que en el hecho de que las personas seamos capaces de funcionar en asociaciones, que además es algo súper sano y súper democrático, porque se deben regir democráticamente, creo que es una fórmula para que los ciudadanos, tanto en esto, que vuelvo a repetir, lo más importante de lo menos importante, pero aún así para muchos lo es, creo que en muchos está la responsabilidad de que se consiga, en este caso, un fútbol que creo que a todos los que estamos aquí es el que queremos. Un fútbol que no sea Madrid-Barça, un fútbol que no sea que se fichen jugadores por motivos de favorecer a ciertos agentes que todos tenemos en mente. Lo que nosotros queremos es un fútbol sano, un fútbol que evidentemente, pues sí, que deportivamente sea lo mejor posible para nuestro club, pero que se limite a sus restricciones económicas, pero que dentro de sus restricciones económicas el único objetivo sea un objetivo deportivo, disfrutar de tu club, y que dentro de las posibilidades que dé una buena gestión, pues hasta ahí llegue, pero desde luego que no sea una herramienta para que las personas que se mueven alrededor del fútbol, por desgracia casi siempre en el fútbol español, no se estén enriqueciendo a costa de nuestra pasión, que nosotros seamos los poca ropa que pagamos, y que no nos traten como clientes. Entonces yo creo que también está un poco en nuestra responsabilidad el no ser meros clientes, el acostumbrarnos a que, bueno, vamos a Mestalla, nos sentamos, o al nuevo estadio, o a cualquier campo. Cuando digo Mestalla lo pongo, por ejemplo, como ejemplo mío. Pero que vayamos al campo y que ya está, acaba el partido y nos vamos a casa y hasta dentro de 15 días. Entonces yo creo que todos leemos los que estamos aquí, yo creo que estamos muy concienciados, pero de difundir esa palabra. Sé que es complicado, a mí, por ejemplo, incluso en mi entorno me cuesta, pero creo que tenemos esa labor de infundir que el asociacionismo es bueno para todo, y en este caso para mejorar nuestro fútbol y esta afición tan bonita y tan sana como es pertenecer a un equipo de fútbol y sentirse parte de algo. Sabias palabras. Borja, ¿alguna cosilla que añadir? Sí, rápido. Yo creo que me cojo a dos cosas que habéis dicho. La última sobre la dificultad para que la gente participe y se asocie. Bueno, no pasa solamente aquí, pasa en todos los espacios de la vida. Prácticamente la gente que se asocia será un 3, un 4% de la población, y normalmente el que tiene un carnet tiene muchos. Mira aquí a Papi, por ejemplo, que pues Papi y yo hemos coincidido en los consejos de la juventud en su momento, y cada vez nos preguntábamos por qué asociación veníamos, me refiero, porque al final éramos todo el rato los mismos participando en todo el rato. Ella dice que yo, pero ella también. Bueno, la realidad es que no es una cosa extraña, de hecho se participa más en el deporte que en otras asociaciones en términos comparados, y eso no tendría por qué ser implícitamente malo ni negar la legitimidad de la gente que participe, que además lo hace de una manera altruista, se deja su tiempo, se deja su esfuerzo y es muy loable. Pero lo que sí que te da la herramienta del consejero independiente que estábamos hablando ahora es una legitimidad que es contraria a la legitimidad de la mayoría accionarial. Porque por mucho que hayamos asumido que normativamente haya una persona que tenga la mitad más uno de las acciones, el 80, el 90%, cada club tiene su propio drama, nosotros no hemos dejado de sentir que de alguna manera ese club nos pertenecía. Y por tanto, si hay una persona que tiene legitimidad democrática para representar eso, independientemente de que en el Consejo de Administración no tenga mayoría para poder imponer las decisiones, va a ser más difícil que no pueda no solamente fiscalizar, sino participar de algunas decisiones o que su opinión no sea tenida en cuenta, por lo que hablábamos de la invisibilidad. Y es importante ese trabajo que se haga para que las personas que adquieran esa legitimidad la ejerzan, sepan y puedan ejercerla y la dignifiquen. Porque lo peor que nos podría pasar es llegar a un momento en el que se deslegitime la figura del consejero independiente. Porque ahí habremos perdido la primera oportunidad que teníamos de no ser solamente los 4, 5, 40 o 400 que se asocian para pedir lo que creen que es justo, sino de tener a una persona que tiene la capacidad de arrogarse la representatividad democrática de una afición que se siente propietaria de.
Y el proceso que viene ahora es probablemente el más determinante por todo esto que venimos hablando antes. Si ese proceso sale bien, va a ser muy difícil que los diferentes consejeros independientes reunidos, por ejemplo, no tengan un altavoz para poder exigir los otros cambios que están pendientes o para poder acelerar determinadas dinámicas. Si ese proceso sale mal, daremos la razón a todos aquellos que piensan que cuando no hay interés económico no hay capacidad para que las cosas salgan bien. Y esa batalla es importante que se dé. Por eso yo creo que no hay que minusvalorar los metros que se avanzan. Lo decía muy bien, avanzar metros contra fuerzas que son muy poderosas cuesta mucho. Ir hacia atrás es muy fácil. Pero si conseguimos que esos metros que hemos avanzado sirvan, probablemente dejemos de mirar con tanta envidia lo que pasa en otros países. Bueno, ¿alguna pregunta? Que tenemos una presentación en breve. Veo que hay interés por ahí. Pedro, tú te tengo en mente. A ver, vamos a ver. Bien, pasos mientras esperamos a que repartan micro. Primero un segundito que voy a comentar. Carlos de l'Associació de Petits i Mitjans Accionistas del Español, comentaba que qué pasos quedan. Bueno, estamos pendientes del desarrollo reglamentario para que se pueda ya elegir, y en el momento en el que o bien la reclamación que ha presentado Libertad vía judicial o bien se apruebe el reglamento se aprueba, no tiene que ir al Parlamento. El reglamento, la potestad reglamentaria, según mi derecho político 1, era del Consejo de Ministros, por lo tanto solo tiene que ir al Consejo de Ministros y aprobarse. Eso facilita las cosas, aunque hay un Consejo de Ministros complicado, pero en este caso no creo que lo sea. Y en el momento en el que eso pase, en la siguiente renovación del Consejo de cada una de las sociedades anónimas deportivas de este país, ojo, de cualquier categoría, hay sociedades anónimas deportivas que no están en el fútbol profesional, pero también tienen que habilitarlo. En la siguiente renovación ya tiene que haber un proceso electoral, que es una de las cosas que habrá de regular, o que le hemos pedido que regule en el reglamento al Consejo Superior de Deportes, en el que sea el consejero o consejeros, la ley obliga al menos a uno. Podría darse que una sociedad anónima deportiva fuera más generosa, pero por lo menos uno entre el cuerpo de electores, que son, en principio, y de acuerdo con la redacción de la ley, los socios abonados del club y los accionistas que no tengan derecho de acceso a junta. Y esto, horizonte temporal, pues yo creo que estas cosas de Palacio van despacio, pero lo más normal ya está superado, porque tiene un año para el desarrollo reglamentario y ya está superándose ahora. Yo creo que en el próximo año empezarán a verse ya las primeras renovaciones en las que esto suceda. Para eso tenemos que estar preparados y desde luego FASFE a todos los afiliados le va a dar las herramientas que consideramos necesarias. Si se necesitan otras a nivel individual, nada más que solicitarlas. Los estatutos, cada una de las sociedades anónimas deportivas en sus estatutos estipula cómo se renueva y cuándo se renueva el Consejo. Por lo general, que los mandatos sean de 2 años, o sean de 1 año, o sean de 4 años. Sinceramente, en la ley de sociedades de capital supongo que pondrá algún límite, pero mientras que mi derecho político 1 todavía me acuerdo, de mi derecho mercantil 2 ya no me acuerdo. Entonces, ahí me quedo. Pero en cualquier caso, empezará a haber, yo creo que a finales de la temporada que viene, yo creo que ya debería empezar a haber algún consejero independiente. Y con eso ya paso a las preguntas, que no queremos pisar más. Sí, creo que es... Bueno, se oye, ¿no? Mi pregunta era en relación al tema del consejero independiente, que claro, a falta del reglamento, como vosotros decíais, teóricamente ese consejero se tendrá que elegir a través de un voto por los aficionados, accionistas, como cada club o que la ley regule, mejor dicho. Pero el problema que yo le veo es que esos aficionados tienen que estar formados o tienen que tener una idea de para qué vale ese consejero independiente. Porque, al menos en el mundo, dijéramos, del Valencia Club de Fútbol, yo veo que gente que va a presentar es un candidato a consejero independiente,
o no cree directamente en el hecho del consejero independiente o quiere funcionar de otra manera. Y eso se extiende a todos los otros clubs. Porque si, por ejemplo, Aficiones Unidas, por poner un ejemplo, tiene subsedes en cada club, esas subsedes presentan candidato y ese candidato no cree en el hecho de ser consejero independiente, aunque se presente a ese cargo. Y mi pregunta es, ¿cómo vamos a hacer que el aficionado de base de cada club entienda para qué sirve el consejero independiente, que es bueno votarlo y que hay que votar las opciones que sean buenas para ello? Me permito hacer una pequeña respuesta, no sé, seguramente algún compañero aquí de esta mesa tiene alguna otra posibilidad. Lo de que el cuerpo electoral, que está definido de la forma que está definido en la ley, tenga que ser más conocedor o menos conocedor, yo en eso, como demócrata convencido, yo no creo que haya que pedirle credenciales a nadie para poder ejercer su derecho a voto. Sobre la segunda parte, que es el hecho de cómo conseguimos que el cuerpo electoral, esto es la masa importante estamos hablando de más de seguramente casi 2 millones de personas que podrían votar en las sociedades anónimas de este país, exagero, porque quitamos el Madrid y el Barça, pero bueno, más de 1 millón seguramente de aficionados de sociedades anónimas deportivas. Esto es uno de cada cerca de 40 españoles, o en torno a 40 españoles, estamos hablando de mucha gente. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, y desde luego a nivel local habrá que hacer mucha pedagogía, y mucha movilización, porque es verdad, puede pasar que incluso haya muy poca movilización en elecciones, sería relativamente normal, mucha gente que desconoce qué es lo que se está eligiendo. Por otro lado, si son las propias sociedades anónimas deportivas las que quieren que pase por lo bajín y esto, pues van a hacer cosas del estilo de que las elecciones no participe mucha gente, cuando ahora mismo los métodos, además electrónicos, hacen que puedan ser masivas las votaciones, ¿no? Hay casos, por hacer un ejemplo, en el Athletic de Madrid hubo un referéndum hace apenas unos meses sobre la vuelta a un escudo original que se había eliminado hace unos años, y hubo una participación, algún atlético de los que está aquí a lo mejor es capaz de darme mejor el dato, pero si mal no recuerdo la participación fue bastante superior al 50%. Una cosa muy puntual, es verdad que tenía bastante movilizada la afición, eran las cosas sentimentales y simbólicas nos movilizan más, ¿no?, que otras, pero bueno, se habrá de hacer mucha pedagogía local. FASFE, en la medida de sus posibilidades, primero, aparte de proveer de manuales y proveer de directrices y de asesoramiento puntual legal a través de nuestros abogados, nos podemos desplazar a hacer talleres, hacer actos sociales en los que se haga pedagogía y, por supuesto, a participar, debates en medios, presencia en medios de comunicación, etcétera, a nivel local, porque creemos, es nuestra gran apuesta y Borja más lo ha dicho muy claro, es una oportunidad que no debemos perder porque cuando se avanzan unas pulgadas, digamos que no se pueden retroceder después, ¿no? Pero bueno, y por supuesto estamos a disposición de todas las asociaciones a nivel local para hacer cualquier cosa que a nivel local se ocurra, porque a lo mejor la problemática y la forma de llegar al electorado sea distinta en cada sitio, y por lo tanto a nivel local el principio de subsidiariedad aplica, ¿no? Es donde mejor se conoce y donde mejor se pueden solicitar las ayudas que se puedan hacer. Sergi, uy, qué raro se me fa parlare en castellano. También es cierto que, como hay recogida de avales del 1% del censo, la recogida de avales sirve de dos cosas, de movilización o de concienciación, y además puede servir para ver el apoyo previo de si hay varias opciones. Habría que aprovechar ese proceso para hacer lo que tú dices, ¿no? Sí, bueno, iba a decir que esto al final es como cualquier otro proceso electoral que vemos en los ayuntamientos, en autonómicas o en estatales. Al final, evidentemente, habrá quien tenga más posibilidades de que su candidato la gente lo conozca más, y los que tengan menos recursos, menos socios y sobre todo menos capacidad económica, pues tendrá que hacer una labor más de suplir esa falta de capacidad económica, pues con estar en Mestalla, como por ejemplo hacemos nosotros en nuestro caso en Libertad, y bueno, pues es un trabajo, y evidentemente para evitar que los clubes, como tú bien indicabas, puedan poner lo que nosotros llamamos un consejero de paja, evidentemente. Y que va a haber movimiento de ese tipo. En cualquier caso, nosotros desde nuestro lugar lo que tenemos que hacer es todo el trabajo que podamos porque
porque es una figura que puede ser muy relevante, desde luego es la máxima consecución que hemos tenido y que puede ser la apertura de verdad de la vía para con la legitimidad que te da, por un lado, el ser el respaldo, tener el respaldo democrático y la legitimidad que proviene de la ley, en principio no vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto funcione. Vamos a tener, siento un montón, solo 2 preguntas más. En cualquier caso, estamos abiertos y en fase para cualquier, sobre todo porque entiendo que muchas de las preguntas van sobre el consejero, para solucionarlas, tanto las de más tipo legal, a través de nuestro abogado, más sobre las estrategias que vamos a tener y que además vamos a construir entre todos para que esto, para que en el mayor número de sociedades anónimas deportivas del país haya un consejero independiente que represente a su afición y que por lo tanto pues le dé cuerpo a esta consecución, que creo que es la consecución por la que nos debemos congratular todos. Entonces, 1 o 2 preguntas más. Una, si nos alargamos mucho, va a ser una, si no nos alargamos más. Me parece que el siguiente... Vale, vale, haz una cosa. Preguntas tú. Yo no pregunto por el consejero, ¿verdad? Los políticos. Vale, pues junta en cualquier caso las 2 preguntas y las respondemos y así nos ahorramos. Como se nota que gente tiene mucha más... mucha más maña en estas cosas. Pues empiezo yo porque soy miembro de la Colla Blanquinegra y participé en el proceso junto a Alex y los de Libertad y FASFE de presentación de enmiendas. Y me sorprende que, y por eso quería interpelar un poco a los políticos lo que pasó en ese proceso, porque los valencianistas hemos sufrido 2 procesos de ley del deporte. El primero en 1990, donde la clase política nos traiciona de alguna manera porque hicimos un llamamiento en esa época para que el Valencia no entrara como sociedad anónima, como así no lo hicieron Real Madrid, Barcelona, Osasuna y Athletic Club, y sin embargo nos obligaron y de eso llegamos a este punto de ahora, y ahora mismo tomamos la iniciativa otra vez para poder cambiar las cosas y nos vimos que la medida que ya vemos que funciona en Alemania, que es el 50% más 1, no fue aprobada. Entonces mi pregunta es ¿qué pasa en el AVE o lo que sea para que un político valenciano en Valencia nos diga una cosa y ahí llegue al Congreso de Diputados y cambie completamente de opinión? Esta es mi pregunta. Parla jo? Vale, molt bé. Gràcies, bona vesprada. Buenas tardes. Sí, als polítics, a Borja i a Àlex. Tu parlaves, Àlex, de que dies que el fútbol es política. Bueno, política perdón, si es verdad. Política, Aristóteles decía que era el arte de gobernar y mandar obedeciendo. Ustedes han estado 8 años en el gobierno del Ayuntamiento de Valencia y no han hecho absolutamente nada para pegarle una patada en el culo a este personaje infame que está ofendiendo a esta ciudad y a este club. Ahora nos vienen aquí a decir que el consejero independiente está muy bien, pero después sus actos los retratan. A mí me gustaría que nos dijeran por qué no le han pegado una patada en el culo a este señor. Muchas gracias y buenas tardes. Vale, pues las respuestas respondéis por este lado. A lo mejor la patada en el culo es un poquito... Pero... A Michelangelo primero. Perfecto, muy bien. Por nosotros no quedó. También se me fa estrany parlar-te en castellà. Por nosotros no fue. Nosotros presentamos, Baldoví llevó las enmiendas. Tranquilo. Nosotros las llevamos, se aprobaron las que se aprobaron, pudimos haber hecho más presión, pudimos haber hecho muchas más cosas, pero se hizo lo que se pudo. Con el tiempo que nos dan los medios de comunicación a veces tampoco para tirar tracas, pero bueno, se hizo lo que se pudo, que para eso estamos. Los otros diputados en Madrid tendrían que explicar lo que hicieron, pero no solamente los del PSOE, los del PP y los de Vox también, digo yo, que no están aquí para responder, pero damos por respuesta la no presencia o no. Y Ciudadanos y algunos otros grupos parlamentarios que había ahí, con algunos de ellos nos reunimos. Y respecto a lo que tú dices, el alcalde Joan Ribó hizo una rueda de prensa.
Bueno, yo creo que si tú escuchas, yo hablo, y si no, pues no hablamos ninguno de los dos y se acabó el problema. Ribó hizo una rueda de prensa junto a la que entonces era síndica en les Corts Valencianes, que era Papi Robles, que está aquí presente, junto a Joan Baldoví, que era nuestro diputado hasta la última legislatura en Madrid, presentando estas enmiendas, presentando iniciativas en las Corts Valencianes para intentar interpelar a Madrid para que hiciera las enmiendas. Tú sabes que esto es una ley estatal, que la capacidad para cambiar las leyes estatales por parte de un ayuntamiento, por muy fuerte que sea, no es ninguna. Para pegarle la patada en el culo a alguien, menos aún, porque eso no es de recibo. En todo caso, se hizo lo que se pudo desde Compromís y ya está. Quiero decirte, es que no te puedo decir nada más. Pero el ayuntamiento no podía actuar en esas circunstancias de otra manera, creo yo, y en lo que estamos aquí tratando, que es en la propiedad del club, en la democratización del club y en otros asuntos, ¿vale? Empiezo por lo último, que es donde lo ha dejado Alex. Mira, yo hasta hace 6 meses era concejal de Hacienda de esta ciudad, más o menos. Teniente alcalde, me sentaba en la Junta de Gobierno y tenía determinadas responsabilidades y determinadas posibilidades que no eran ilimitadas. Hubo un momento en el que fue muy difícil convencer al conjunto de las administraciones de que teníamos que actuar en contra de una mayoría accionarial que estaba tomando decisiones que eran lesivas para el club y, por tanto, eran lesivas para la ciudad y eran lesivas para la Comunidad Valenciana. Y te puedo asegurar que tuvimos resistencias de todo tipo y de toda condición, algunas confesables y otras inconfesables. En ese momento, nosotros teníamos una opción, no es el tema que está aquí, y además la gente que no es de Valencia pues tampoco estará encima del asunto, pero teníamos la posibilidad de dejar que este señor que posee las acciones del Valencia diera un pelotazo urbanístico de 200 millones de euros o vetarle la opción de dar un pelotazo urbanístico de 200 millones de euros. Pues te puedes imaginar que dentro de esa decisión y detrás de esa decisión había intereses de todo tipo y condición. Ya te puedo asegurar que ese señor se alegró mucho, pero mucho, cuando los que estamos aquí sentados dejamos de ser el que se sentaba con él a negociar. Y que si hubiera habido en la mesa otras personas sentadas, probablemente no estarías diciéndole que no le dimos una patada en el culo. Estarías diciendo, ¿por qué mi ayuntamiento permitió que ese tipo vendiera los terrenos de Mestalla, no los invirtiera en el club y ese dinero se haya ido a Singapur? Y eso es lo que hicieron las administraciones valencianas, que será insuficiente, pero no es nada, ¿eh? Y yo creo que, y esto viene a la reflexión de lo que estábamos diciendo antes, si señalamos a las personas que hacen lo que pueden donde pueden y toman las decisiones correctas y les culpabilizamos exactamente igual de aquellas personas que estando donde están defienden los intereses que creemos que no son, no pasa nada porque estamos no solamente siendo injustos, sino capando las posibilidades que tienen de hacer más. Ahora, yo con todo eso ya te digo yo que la frustración que yo he sentido muchas veces de no poder hacer las cosas que creía que se tenía que hacer porque no teníamos capacidad para hacerla es mayor. Porque un ayuntamiento, una Generalitat no tiene la capacidad de revertir una mayoría accionarial. Y por eso pusimos todo, y por eso diseñamos el camino que pensábamos que era mejor para que la decisión fuera que esa mayoría accionarial cambiara. Ahora también te voy a decir una cosa, y sé muy bien, y sabéis los que estáis aquí, que ya tienen bajo mano acordado algo que le hará estar mucho más tiempo en este club. ¿Qué tienen acordado? Un convenio. ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo? ¿Tú lo sabes ya? Como no es un debate... Bueno, como es un debate de eso, pero independientemente... Que quien local muy relevante que además entendemos que es... Pero independientemente... Y es vehemente, me refiero, y lo entiendo. Y lo entiendo y está claro. Pero yo insisto, me parece, y no lo digo en primera persona, me parece que decir que las personas que se batieron el cobre para caducar la ATE están en el mismo nivel que aquellas personas que decidieron que mantenerle vivo un pelotazo urbanístico era la mejor de las opciones, ponerlas al mismo nivel me parece profundamente injusto. Igual que a ti te parece injusta la actitud que se tiene, yo también tengo que denunciar lo que me parece injusto. Y dicho esto, ¿qué pasa en el AVE? Bueno, aparte de que el café es malísimo, no, vamos a ver, yo creo que no es qué pasa en el AVE. Yo creo que lo que pasa es que cuando llegan determinadas reclamaciones allí,
entran en... La política es eso, es conflicto de intereses, y entran en una coctelera donde hay muchos intereses. Y hagamos una reflexión también. Si mañana a los clubs de los que estamos aquí viniera un inversor extranjero exactamente con la misma ley de sociedades que tenemos ahora, a lo mejor aficiones como la del Valencia, que ya han pasado un proceso traumático, se les encenderían las luces rojas más fácil. Pero vinieran a hacer, en teoría, una gran inversión, que fuera a mejorar la parcela deportiva, y que eso no implicara que las aficiones tuviéramos ningún tipo de mayor representación o decisión, ¿creéis que no habría un porcentaje importante de la sociedad que cantaría las alabanzas de esa persona que nos trae a fichar para volver a estar en Champions? En nuestra afición está nuestra vida y nuestra muerte. Lo digo es que es ahí. Porque muchas veces creemos que las personas que toman las decisiones son marcianas, están aisladas de la sociedad o viven en burbujas. Pero es que esos mismos comportamientos se replican también a otro tipo de niveles. Y nosotros hemos aprendido por la vía del trauma, pero es que todos recordamos lo que pasó en nuestro proceso de venta y el grado de popularidad que tuvo la persona que ahora no la tiene. Y eso implica que haya gente que sea capaz de vender bien aquella historia de que la manera que tenemos de hacer nuestra liga competitiva es atraer capital extranjero, y para atraer capital extranjero tenemos que poner las mínimas condiciones necesarias, porque si no vamos a ahuyentar a inversores que podrían hacer mejor nuestra liga. La realidad es que ese camino está siendo un fracaso, porque además no somos competitivos, pero modificar todas estas estructuras implica también mirarnos a nosotros mismos, y probablemente habría que aceptar un redimensionamiento de lo que nosotros entendemos por el fútbol para poder cambiar mayorías accionariales. Insisto, eso también es un debate complicado, y no creo que todo el mundo vaya a estar a favor. Y vuelvo a lo que estábamos hablando antes del consejero independiente. Veremos en ese momento cómo se intenta primero desprestigiar el procedimiento que sea innecesario, después presentar a un hombre de paja, cómo ese hombre de paja tiene unas tribunas mediáticas que nos van a parecer absolutamente extraordinarias, porque es muy difícil, y esto pensar, ponernos, hay que intentar, yo decía que no había que ser piterólogo porque al final te volvías loco, pero tenías que intentar entender a la contraparte. Y entonces, claro, pensad que una persona que de repente viene y no entiende por qué nosotros estamos aquí hablando de algo que es su empresa. Y eso es así. Y de repente tú dices, te voy a sentar a una persona allí, que además por definición vamos a intentar votar a uno que te sea incómodo. Y de repente tú, que crees que tú por haber puesto el dinero eres el propietario de la cosa, tienes que tener allí a una persona que te sea incómoda. En un consejo de administración que es fantasma, que no sabemos si se reúne. Que el otro día quitaron un consejero y bueno, pues le dimos las gracias por los servicios prestados, pero ninguno sabíamos quién era el consejero. De repente, que las operaciones que yo hacía por las que, pues bueno, pues algo fluctuará, me las va a poder pedir, me va a poder pedir documentación. Claro, es que estás metiéndote en la parcela de gente que ha entrado con mucho dinero para tener una parcela en la que no se mete nadie. Y por eso no pasa nada en el AVE. Lo que pasa es que el AVE va a un sitio donde hay conflictos de intereses que son muy grandes. Y cuando el AVE llega a Madrid, pues de repente en el AVE de Madrid hay que hacer un trabajo muy complicado, insisto, y hay que poner en valor lo que se consigue en una arena muy complicada. Y veremos si es relevante cuando de verdad se ponga en marcha el proceso y nos demos cuenta qué se está moviendo para que la persona o las personas que creemos que puedan estar bien indicadas en ese consejo de administración no lleguen a él. Ahí nos daremos cuenta de si tiene valor la cosa. Cuando veamos consejeros de paja, cuando veamos que a la persona o las personas que se presentan que pueden ser incómodas se les hace un poco la vida imposible y que todos tienen tribunas menos esa persona, y nos daremos cuenta si de lo que hemos hecho vía AVE vale o no vale para algo, y eso no peligroso para determinados intereses. Bendito AVE, en cualquier caso, que une esta ciudad con la capital del reino. Y primero, a mí me permite ir y volver en el día fantásticamente y echarme una siesta fantástica en el AVE. Y segundo, conecta el Parlamento de nuestro país y el Gobierno de nuestro país con una ciudad tan importante como Valencia. Dicho esto, sé que nos quedan preguntas. Cualquier cosa sobre el consejero independiente, cualquier cosa podéis hacérnosla a nosotros. Si es una cuestión legal, irá al abogado. Si es una cuestión de otro tipo, pues irá a ese otro tipo.
y cortamos aquí. Muchísimas gracias, David, Borja, Alex, por estar aquí, por iluminarnos y por haber conseguido pues lo que hemos conseguido en la ley del deporte, que es verdad, a muchos nos ha parecido menos de lo que esperábamos o de lo que deseábamos. A veces se confunden los deseos con las expectativas, ¿no? Pero que sin lugar a dudas es el primer paso adelante después de muchos años en los que hemos estado totalmente excluidos de la ecuación de poder en nuestros clubes, sociedades anónimas deportivas y en los órganos de gobierno. Por lo tanto, hagamos uso de lo que tenemos, hagamos uso con todo el convencimiento, con todo el conocimiento y sabiendo que es la oportunidad que tenemos para seguir generando poder de la afición, poder de las comunidades de aficionados dentro de nuestro deporte. Muchísimas gracias.